Paco, ¿este año cómo ha sido el camino? El camino ha estado muy bien. Yo este año, es verdad, es que yo he hecho este año 2 caminos. ¿Camino de Santiago? De Santiago, 2 caminos de Santiago. ¿2 caminos? 2 caminos. Sí, hice desde Tui a Santiago en junio. Esto fue para, como se suele decir, para quitarme el mono, porque ya tenía un premio. Y esto lo hice, estuve una semanilla porque mis hijos no quisieron venir, ninguno de los dos. Entonces mi sobrino me preguntó: Tito, ¿puedo ir contigo? Y digo, pues vente. Y hicimos el camino los dos desde Tui a Santiago. ¿Esto fue en junio? En junio. Vale. Y en julio hice ya el camino el largo. Es que el camino largo no lo hice desde donde yo suelo iniciar, lo que es Saint-Jean-de-Pied-de-Port en Francia, sino que el año pasado lo empecé en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, llegué hasta Pamplona, pero vi la cosa que estaba tan desangelada con el tema del COVID. Estoy hablando del mes de julio, agosto del año pasado, claro. Y empezaron ya a cerrar todos los bordes de todas las regiones, empezaron a cerrarlo. Sí. Y entonces ya yo estando en Pamplona digo, yo aquí... O sea, que tú el año pasado te moviste también con el camino. Sí, me moví, quise hacer el camino entero y no pude. No pudo ser. No pudo ser. Entonces llegué a Pamplona y decidí, por cierto, el día antes me llamó mi mujer y me dice, oye, Paco, que tu hermano nos ha invitado a una barbacoa para mañana. Y yo allí en Pamplona es un salado porque no podía ir a ningún sitio, digo, ¿aquí qué hago? Y por la noche, digo, durmiendo, me desvelé un rato y digo, yo me voy por la mañana. Y cogí el tren a las 8 de la mañana y a las 2:30 de la tarde estaba yo en Málaga, en la estación María Zambrano. Sí. Mi hijo, el mayor, me estaba esperando con el coche, me recogió con el coche y a las 3 estaba yo comiendo la barbacoa con mi hermano. Anda ahí, total. Que fue frustrado. El camino fue frustrado. Y entonces, por tanto, este año empezó en Pamplona. ¿Te has quitado las pinas? Sí, hice en la semana esa y después desde Pamplona retomé el camino en Pamplona otra vez y he llegado a Santiago. Entonces, entre el camino previo, el de Tui y el de Pamplona, ¿cuántos kilómetros has andado este año? 800 y pico. No será verdad. Sí, no, pero yo he hecho caminos más largos. Yo que estoy medio... ¿De un tirón? Se me lía la manta a la cabeza muchas veces. Mira, hace 3 años me parece que fue 3 o 4 años, hice el Barçanet desde Bayona a Pamplona, sí, cruzando los Pirineos, que por cierto nos perdimos allí. Yo iba con un chico catalán, sí, y nos perdimos. Y estamos llegando a la frontera y en vez de meternos en España, nos volvimos otra vez y nos metimos en Francia otra vez. Ay, por Dios. Y menos mal que una señora francesa nos cogió en su coche y nos llevó otra vez a España. Ay. Y nos metió en España otra vez, pero nosotros perdí allí en los montes, lloviendo, pero que lloviendo. Pero no está señalizado aquello. Aquello está muy mal señalizado. En Francia no está tan señalizado como aquí en España. Vale. En España esto va uno sobre la marcha en cualquier sitio. Pero allí no, aquello no está tan bien señalizado. Claro. Total, que llego a Pamplona. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Le pregunté yo al catalán, a Eduardo. Digo, mira, y me dice, bueno, nos vamos a ir otra vez a Francia otra vez. Y cogimos un taxi y nos fuimos a Saint-Jean-de-Pied-de-Port, sí, y volvimos a cruzar otra vez los Pirineos andando. Haciéndolo en condiciones. Sí, otra vez más. A desandarlo andado, para volverlo a andar. Para volverlo a andar, efectivamente. y nos fuimos hasta Santiago. ¿Y esos cuántos kilómetros fueron? Aquello fue de Bayona a Pamplona, serían unos 150 kilómetros, más unos 800 kilómetros, 800 kilómetros que había desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port a Santiago. Pero ese no es el más largo que yo he hecho. ¿Llegamos a los 1000? Pasamos a los 1100, que eso es lo que hay desde Sevilla a Santiago. ¿La ruta de la Plata? La de la Plata. Esa es dura. Esa es muy dura. Y digo yo,
¿Cuántos años tienes, Paco? 77. ¿Cuántos caminos has hecho ya? Yo con este creo que son 20. Es que yo todos los años hago 2 caminos. Uno ¿El más de ida y el de cortito. vuelta? No. Ah, no. No, hago el pequeño, que ¿Que es un entrenamiento? es decir, no, como digo yo, para quitarme el mono. Pues yo te lo digo, porque ya me estoy desesperado. Y ya hago eso. Y después ya hago uno que suelo hacerlo siempre en finales entre primavera y verano, porque es que para llegar el día 11 a Cambados, porque la familia de mi señora es de Cambados. Es de Cambados. Entonces, la de Mariola. La de Mariola, de mi Su señora. señora. Sí. Y entonces la tía vive todavía y están sus primas y todo eso. Entonces solemos llegar siempre el día 11 de julio, que es el día de San Benito. ¿Lo tienes estudiado? Sí, porque allí es una fiesta. Es una fiesta, es la fiesta de allí del pueblo. Del patrón. Del patrón del pueblo. Qué bueno. Y aquello es una feria, aquello es, sacan al santo, le cuelgan billetes en la sotana, yo tengo fotografías, billetes en la sotana, y hacen después, todo el mundo le lleva animales al santo, Claro. después los animales que tienen allí los sacan a subasta, los subastan allí en un atrio que tiene la iglesia, en la parte de arriba, un balcón, aquello que es, pues desde lo alto empiezan a subastar un cordero, sacan el cordero allí, un tío muy fortote, con el cordero allí lo saca, a ver cuánto da, si 40, 50, 60, y empieza cada uno Que merece la pena. Merece la pena ver aquello, porque claro, porque hay que verlo, hay que verlo. Es un clásico. Es Se ha un clásico, convertido es en un un clásico, es un clásico. Qué gracioso. Y eso son cosas, y allí van toda la gente de todos los pueblos, porque dicen que ese santo es muy milagroso. Claro. Y digo yo una cosa, Paco Garrido, malagueño y cosmopolita. No sé si Bueno, cosmopolita. si hemos dado con la tecla. Sí, cosmopolita porque hablar 5 o 6 idiomas creo Bueno. que es ser muy cosmopolita. No, ¿eh? bueno, Ojo, tú hablas 5 o 6 idiomas, ¿verdad? yo sí hablo bastante Claro, y y sigo practicándolo. Además, Sobre todo ahora sí me he dedicado al alemán y el inglés, porque son el tipo de clientes que estoy teniendo actualmente. ¿clientes de qué? Bueno, lo que voy a tener, me imagino que voy a tener, es que yo soy una persona muy metódica. Sí. Me gusta hacer las cosas, llevar las cosas muy en regla. Yo hago mi deporte todos los días. Toma. Todas las mañanas yo salgo a ¿Qué andar deporte? y hago... ¿Andar? No todos los días. Yo un día hago entre 20 y 25 kilómetros. ¿Cada día? No, cada 2 días. Yo Cada hago 2 días. hoy no he hecho. Mañana me voy a andar. Hago entre 20 y 25 kilómetros. Yo llego hasta, me voy desde mi casa donde yo vivo, en los Montes de Málaga, yo me voy andando hasta los Baños del Carmen, o paso los Baños del Carmen y llego hasta el Tintero. ¿Y qué echas? ¿Una mañana? Sí, yo a las 2 de la tarde estoy en mi casa, salgo a las 9 y llego a las 2. Hago 4 horas y pico, 5 horas andando. Para mantenerte. Pero es que el día que no voy a andar, yo tengo un gimnasio en casa, Anda. que viene a ser unos 9 o 10 metros cuadrados, 11 metros cuadrados, una habitación, que tengo allí una máquina de spinning, otra elíptica, tengo una cinta, Ay, tengo una máquina de remo y tengo pesas. Y entonces y un televisor grande. Ole. Y entonces me pongo allí a hacer mi deporte, y el televisor lo tengo siempre con películas en inglés o en alemán, Anda. subtituladas. Si son en inglés, subtituladas en inglés, y si son en alemán, subtituladas en alemán. ¿Por qué? Porque voy ejercitando el oído, y aparte de eso voy leyendo y voy aprendiendo también, para que no se me olvide la gramática, escribirla también. Cultivas la mente y el cuerpo. Exactamente, voy haciendo las dos cosas a la vez. Y después por la tarde ya llego a casa, mi fiestecita, mi media botella de tinto, porque mi media botella de tinto no me puede faltar. ¿Es salud? Eso es salud. Y después, y algunas veces me tomo un chupito con mi mujer. Muy bien. Eso también. También. Y ya está. Es que has quemado mucho. Sí, eso sí. Ya me acuerdo, eso no estoy. Yo me mantengo. Hay que verte y eres, vamos, un pincel. Muchas gracias. Bueno, pero eso, claro, llega el camino y tú te haces 800 y 1000 No, kilómetros. si es que a mí me lo decían, dice Paco, Claro. que tú eres... Yo es que yo soy muy metódico haciendo el camino. Claro. Yo me levanto todas las mañanas a las 5:15 de la mañana. Es cuando mejor se anda. Es cuando mejor se anda. A las 5:15 me levanto, Claro. me preparo, me lavo tal, voy al baño, hago todo, y ya después me tomo un poco de fruta o como cualquier cosa. Y después ya me pongo a andar. A las 2 horas y pico paro otra vez. Me desayuno, ya más fuerte. Toma. Ya desayunado,
continuó, y una hora más o menos antes de llegar a destino, suelo parar en algún sitio que yo encuentre y me suelo tomar un acuario, suelo tomar algo para recuperarme otra vez. Llego al albergue, sí, y me hidrato, me preparo y tal, o como cualquier cosa, según lo que me sienta. Claro. Y cuando llego al albergue, porque duermes en albergue. Sí, yo en albergue. Hotelitos, no. No, de eso no. Tú compartir con la gente. A mí me gusta que eso. Se huela que a lo que se huela. A humanidad. A humanidad, sí, a roncar uno, a roncar el otro, bueno, lo que pasa es en el camino. Claro. Eso es el camino. Claro. Y se encuentra una gente buena gente y gente, cada uno con una historia. Claro. Cada uno. Y entonces, a convivir con ellos, que eso es muy importante. Y siempre se forman grupos. Este año he formado yo un grupo que se llama... Me has dicho que has tenido, entre los miembros de tu grupo, que habéis ido formando espontáneamente, un cura. Bueno, sí, verá. Yo cuando salí de Pamplona este año, me encontré con un matrimonio que eran de San Sebastián. Y estuvimos juntos hasta Burgos. Y ellos ya se quedaron en Burgos porque ya no podían continuar por razones, pues tienen unas amistades en La Rioja, se iban allí a La Rioja. Y entonces habíamos conocido a un grupo que eran de Cádiz y Sevilla. Y entonces hice amistad con ellos y le pregunté al cura, a Rafa, digo, oye Rafa, ¿no te importa que me una al grupo? Y claro, ya me uní al grupo, pero es que resulta de que el grupo tiene que llegar el día 17 a Santiago, y yo tenía previsto llegar el día 19, no porque yo no pudiera acompañarlo, sino porque... Estaba cronometrado. Sí, porque mi señora llegaba, mi hijo llegaban el día 19 en el coche, y yo le dije, mira Rafa, yo no puedo hacer eso, porque ¿qué hago yo 2 días o 3 días tirado allí en Santiago solo? No tiene sentido. Digo, tú continúa, ya me despedí de él, pero ya continué y llego a León. Y estoy en León, bajo del albergue San Francisco, allí en León, uno muy conocido, es enorme, muy grande, es como un antiguo seminario, y estoy abajo y me encuentro, y veo un señor que está tomando a las 5:30 de la mañana, tomándose unas galletas y tal, comiendo algo, y me pregunta el señor, con acento catalán, me dice, oiga, ¿usted sabe salir de León? Digo, sí. Dice, ¿usted le podía acompañarme? ¿Le puedo ir con usted? Digo, véngase conmigo. Digo, le voy a hacer el camino más corto, ¿eh? Digo, de salir de León el más corto. Dice, mejor, porque es que en León es costumbre siempre, en todas las ciudades, en todos los pueblos, cuando se pasa por un pueblo, hay que pasar por delante de la iglesia principal. Claro. Y en Santiago... ¿Y eso puede alargar o no? Ahí va, claro. Y entonces yo, como conocí el truco, yo conozco ya, y que yo he estado muchas veces en León, pues digo, por aquí. ¿Y ese era el cura? No, el cura ya me despedí de él. El catalán. El catalán, que había un catalán. Sí, este que conocí, y ya andando, me dice, oiga, ¿a usted no le importa que yo la acompañe en el camino? Digo, pues venga usted conmigo. Ya está. Porque tú ibas solo. Yo iba solo, digo, pues venga usted conmigo. ¿Y hasta dónde llegasteis? Llegamos hasta Santiago juntos ya. Toma. ¿Os conocisteis y ya como si fuerais de la familia? El catalán era una historia, es un show. Catalán un show. El catalán era el hombre había tenido una vida, la mujer se le murió, la pobre, porque él padecía de cosas de hueso. Aquí se cuenta todo. Toda la historia. Y a mí el tío me contaba de que se le murió la mujer en los brazos, después conoció una señora que se casó con ella, estuvo 7 años casada, después se han separado. La vida. Después tenía sus amigas, después su rollo, bueno, una historia. Un momento, lo que se dice en el camino se queda. Que en el camino se queda, exactamente. Pero y digo yo, Paco, no hay 2 caminos iguales. No, todos son diferentes. ¿Cuál fue el primero? ¿Por qué? El primero fue... ¿Por qué te fuiste a Santiago o a hacer el camino la primera vez? ¿Quién te metió el veneno? Nadie, porque mi mujer se creía que había sido una promesa. Digo, no, es que lo leí, me gustó, y la historia, y digo, pues voy a hacerlo. Y lo hice desde León la primera vez. Porque es que yo, como no sabía de dónde tiene que empezar y dónde no tiene que empezar, digo, voy a hacerlo desde León. Bueno, pues desde León lo hice. Ya está. Y empecé desde León. Pero tú no podías imaginar que después de ese primer camino iba a estar 20 años haciendo camino. No 20 años, desde 2009 hasta ahora he estado 12 años. Unos poquitos. Sí, 12 años, 12 años. Claro. 12 años. ¿Y ha habido alguno mejor que otro en cuanto
a tirón físico? ¿O en todos ellos has entrado por la puerta grande? No, yo he entrado todos por la puerta grande. Lo que ¿Por la ha puerta de la ocurrido gloria? que, sí, no, hombre, he entrado también por la de esta, por la que he roto El jubileo. en el jubileo. Eso La puerta el santa, primer ¿no? año, por la puerta santa entré el primer año. El primero no, el segundo año, el 2010 me parece que fue, el 2011. 2010 me parece que fue. Y ese fue cuando yo hice el primitivo. Porque yo hice el primitivo. ¿Es del norte, el cántabro? No. Ese es el del norte, es el del norte. Después está el primitivo que sale de Oviedo. Y el del norte sale de Zarauz. Correcto. ¿Cuántos caminos, verdad? Sí, hay muchísimos. Yo eso es de San ¿Y Salvador. cuál es el que más te ha gustado? Es que todos tienen su encanto. Su historia. Todos tienen su historia, todos tienen su encanto. Hay a uno muy bonito que es el San Salvador, pero ese eso no lo hago, yo solo no lo hago ni duro. loco. No, porque es que no es que solamente que sea duro, es que era, yo me acuerdo que en aquellos tiempos que había muchos peregrinos, éramos 6 los que estábamos haciendo el camino. 3 íbamos juntos, era un castellano, un vallisoletano, el catalán y yo, íbamos juntos. Pero después iban otros 3, iban 2 polacos que iban separados y uno que trabajaba en las minas, que se había jubilado. Sí. Y los 2 polacos no se conocían. Y se encuentran los 2 polacos en un pueblo y se ponen los 2 a hablar en inglés. Siendo polacos. Pero que no se conocían, porque no se conocían, los 2 hablando en inglés. Y cuando dice, le pregunta a uno, oye, ¿tú de dónde eres? ¡Ah! Dice, yo soy polaco. Digo, coño, sí, yo soy polaco también. Oye, Paco, se te nota que el camino es tu pasión, entre otras. ¿Eh? Me gusta. Que, por cierto, tienes que tener unos pies magníficos. Bueno, no tan bien, pero lo aguanto. Me he operado 2 veces con los dedos porque he tenido dedos de pie de garra, pero me he operado. Yo hago mucho ejercicio, yo me mantengo y por la mañana muchas veces empiezo con un poco de dolor, Claro. pero después ya, cuando caliento, ya se me quita y continúo. Hay quien piensa que el Camino de Santiago es como algo parecido al senderismo, y no. Que va. Este año, ¿qué te has llevado en la mochila? En la mochila de tus emociones y de tus oraciones. ¿Por qué has hecho el camino este año? Bueno, yo qué sé, esto es muy difícil de explicar. Es que esto es un sentimiento. Eso. Es un sentimiento. Es una cosa que yo trato de explicarle, mi mujer me lo dice muchas veces, Paco, ¿tú qué? Y otros me dicen que si yo me he buscado una novia en el camino, que sí, porque claro, porque cada uno me cuenta una historia. Porque es pasión. Porque es pasión lo que tengo. Claro. Y lo hago porque es que, por ejemplo, te voy a decir más. Yo me puse como meta llevar en este año a este señor catalán, llevarlo hasta Santiago, porque es que iba tan perdido, iba como un pollo sin cabeza. Sí. Y lo cogí y lo iba yo llevando. Muchas veces yo mismo, que me entraban ganas de largarme y dejarlo allí tirado, Sí. pero yo decía para mí, no. Un reto. Es un reto y una cosa que como cristiano tenía que hacerlo, ayudarlo. Y lo fui ayudando todo el camino, lo fui ayudando y el hombre llegó allí y eso. Y para mí es una cosa que yo me he llevado de la mochila. Se llama Casimiro, es muy amigo mío. Qué bueno. Y él, bueno, y hablamos cosas y comentamos cosas Compartir la vida. y compartimos y me pidió muchos consejos también. Qué bueno. Y porque un hombre que, yo te puedo explicar, que es un hombre que con 2 casas, pedazos de casa que tenía allí en Barcelona. Un hombre acomodado. Sí, en Tarrasa, acomodado, que ganaba, le había quedado una pensión de 1.300 euros. Y decía que allí en Barcelona con 1.300 euros... Nada de nada. Nada de nada. Y yo le dije, mira, Casimiro, pero si tú puedes hacer lo siguiente, tú tienes 2 casas, coge una casa, te vas hay empresas que te dan un dinero todos los meses por la casa que tú tienes, durante el tiempo que tú estás viviendo. Y cuando tú te mueres, que se queden con la casa, que tú no tienes problemas, pero tú qué necesidad tienes de tener 2 casas y Tú te vas a llevar al otro tú mundo. vas a llevar al otro mundo. Las 2 casas. Las 2 casas, así se lo dije yo. Y se me queda el tío así mirando y dice, Paco, pues lleva razón. Y dice, pues voy a hablar con mis hijos porque es que mis hijos no le hacen falta las casas que yo tengo, ellos tienen sus propias casas. O sea que el camino de Santiago es como un momento de reflexión, de levantar el pie, sí, de analizarse uno, efectivamente, de revisar la vida que lleva, ¿verdad? Sí, y sí. Encontrar luces. Encontrar luces. Que a lo mejor en la rutina diaria no se encuentran. Efectivamente. Y si en ello encuentras gente buena,
Mejor que mejor. Y gente que te vienen y te cuentan cada historia, Bueno, que tú podrías escribir un libro, una enciclopedia. A mí me lo han dicho, pero es que te cuenta, dices tú, y te piden consejos, como yo soy el más mayor, y con todo el tiempo que yo te piden consejos, te dicen, oye, ¿qué hago, Paco? Y trato de ayudarle dentro de mis conocimientos y de mi experiencia, de ayudarlo. Lo que pasa es que tú tienes muchos kilómetros, además de los del camino. Bueno, sí, eso sí. Porque estamos hablando, si le damos a los primeros caminos tuyos en Málaga, creo que el punto de salida está en el barrio del Perchel. Efectivamente. Yo nací realmente, por circunstancias, nací en el barrio de la Victoria, ojo. Vale. Y me bautizaron en la iglesia de la Victoria, estoy bautizado allí. Pero a los 15 días mis padres me llevaron a la calle Ancha del Carmen y allí estuve viviendo yo hasta bastantes años. Perchelero. Perchelero. Y vitoriano. Y vitoriano, nacido en la Victoria. Claro. Y después nos fuimos a vivir a la calle Don Íñigo. Toma. La calle Don Íñigo, que estaba allí, y estudié en la Escuela Rey, que le llamaban el Grupo Escolar Cristo de Mena, Anda. que está todavía, que existe todavía, que le llamaban la Escuela del Rey, en el argot de allí del Perche, en vez de decir la Escuela del Rey, decían la Escuela Rey. La Escuela Rey. O sea La que tú, Escuela Rey. Málaga, respira por todos los poros de tu cuerpo. Sí, por todo. Y además yo soy de la cofradía de la Aspiración. También. Sí, porque Perchelera. Perchelera. Y el chiquito también te pega el tirón, chiquito ¿no? también. Y has dicho antes, buena mis muerte. padres se casaron allí en la iglesia del Carmen. Tus padres, Paco y Victoria. Efectivamente. Ahí va. Y cuando hablamos de Perchel, tú casi del pescado lo sabes todo, ¿no? Bueno, del pescado, yo me acuerdo que mi padre me llevaba ya con 8 o 9 años, me llevaba ya a la pescadería. Yo era muy pequeñito. Yo ya cuando me hice más mayor me iba ya por la mañana, sobre las 7:30 por ahí de la mañana, me iba a la pescadería. Mi padre se levantaba antes. Porque tu padre tenía un secadero de pescado. No. ¿No? ¿Qué tenía él? Mi padre mandaba pescado a Madrid y a Ciudad Real. O sea que era Sí. distribuidor de pescado. Sí, distribuidor. Él compraba el pescado en la pescadería y lo mandaba a Vale, Madrid, correcto. Ciudad Real y otros pueblos y otras ciudades. Estamos. Y yo le ayudaba a mi padre. Mi padre me encargaba a mí, yo era muy chiquito y me encargaba a mí de que yo vigilara el pescado para que no le robaran el pescado, que lo tenía en las cajas de pescado. Y a mí me llamaban, yo me acuerdo, me llamaban el chivatillo. Ay, El chivatillo, porque yo cuando alguno llegaba allí, yo papá. Y ¡Que se han llevado una cajita! Pero cogía un puñado de pescado de boquerón en aquellos tiempos y yo cuando alguien tocaba el pescado, mi padre me decía, y cuando toque alguien, me llama. Tú eras el perro guardián. El perro guardián allí, ese era mi trabajo. Y después ya empecé allí a trabajar y hacíamos el pescado, lo preparábamos el pescado, después hacíamos la mojama. La mojama, pero la mojama no es la que hacen en allí, sino la mojama la hacíamos nosotros del marrajo y de la tintorera. El marrajo, el tiburón. El tiburón chico, propio. que es de aquí del estrecho. Claro, del estrecho. Y la tintorera. Y ese era el que lo hacían en tiras, unas tiras que podía tener un medio metro de larga por unos 1,5 centímetros por ahí, o 1 centímetro de grueso y unos 5 centímetros de ancho, y hacían unas tiras como tasajo. ¡Ay, qué bueno! Y eso lo metían en unos bocois. ¿Qué es un bocoy? Un bocoy es un bidón que lo cortan por la mitad, sí, y lo ponen boca arriba, sí, y entonces ahí le echaban agua y mucha sal. Toma. Y dentro de eso echaban los trozos de pescado. Era como una salmuera. Como una salmuera. Exacto. Que se ponía blanca como la leche. Y eso de la sal. Buenísimo. Eso lo dejaban ahí durante 2 o 3 días y esperaban un día que hiciera terral. Y entonces mi padre me mandaba a colocar las perchas, de ahí vienen los percheles. Para secarlo, luego. Para secarlo. Entonces hacía terrar, en los días de terrar era cuando había que secar pescado. ¿Y cuándo sabía uno que venía al terrar? No, el terrar aquí en Málaga entra cada 2 por 3. En verano sobre todo. Empezó en verano sobre todo. Y entonces hacíamos los percheles, las perchas. Y después a la anchoa, también yo sé anchoar, y hacíamos las anchoas, me enseñó mi tío Antonio, me enseñó a anchoar. Y hacíamos las anchoas, y el anchoa era el boquerón gordo de Dezove, que era el boquerón gordo. Hoy los he visto en el... ¿Es lo que llamamos el arenque? No, el arenque es otra historia. Otra historia. Vale. El boquerón, pero el gordo, el grande. El grande. Ese
es el bueno porque no ha desobado todavía. Y entonces eso lo cogían y una caja, las cajas solían pesar unos 30, 35 kilos. Entonces dividían una caja por la mitad y la mitad de la caja le echaban sal gorda y le envolvían los boquerones en sal gorda y la dejaban 2 o 3 días en sal gorda para que el pescado, el boquerón se ponía tieso, se curtía. Se curtía. Y entonces ya lo sacábamos y le íbamos quitando la cabeza y la íbamos metiendo en unos barriles que eran de esta altura más o menos, sí, y así de ancho, y le echaban un puñado de sal en la parte de abajo. Anda. Un puñado de sal en la parte de abajo. Después íbamos metiendo lomo y tripa del boquerón, le íbamos metiendo uno con otro, y hacíamos una cama, que le llamamos una cama, y entonces cogíamos un puñado de sal y se lo echábamos en lo ¿Eso alto. era comida de hombre, de pobre o de rico? ¿El anchoa? Sí. Bueno, en aquellos tiempos era una comida, era apreciado, porque era la anchoa no no es natural de aquí de Málaga, no, la anchoa lo trajeron los italianos, Fíjate, antiguamente. fíjate. Antiguamente lo O sea, trajeron. que ya se vendía bien. Sí, se vendía esa bien. mercancía, Sí, ese se producto. vendía bien, sí, ese producto se Y vendía. tenía un trabajo. Y tenía un trabajo. Y no valía cualquier boquerón. No, era el gordo de Desove, el de Exacto. Desove. El que yo hoy lo he visto precisamente en el mercado, eso lo estaba diciendo este es el bueno para anchoa. Ay, amigo. Y le iba poniendo, y entonces llenaba de cama a cama, llenábamos el barril. Y cuando estaba lleno el barril, hacíamos salmuera, se le echábamos la salmuera por encima, le poníamos una tapa que le habíamos preparado para la anchura del barril y una piedra a lo alto, para que presionara eso. Y al mes y pico le vaciábamos la salmuera, mes y pico. vaciabas la salmuera y le echaba otra nueva. Anda. Y después, al mes y medio, los 2 meses, ya estaba el anchoa ya preparado. ¿Y cuánto tiempo entonces se preparaba la anchoa? Eso se hacía como, parece que es la forma. Hoy día lo hacen ya con sosa cáustica, aunque echan porquería. Pero entonces, ¿cuánto tiempo era? Era un mes y medio, 2 meses, en el barril. Tú lo tenías en un lado, lo tenías tapado, eso no pasaba nada. Y allí lo tenías en esto. Qué y también. qué arte, ¿eh? Eso era un arte lo que se hacía antiguamente. Qué bueno. Y eso es cultura que tú has Eso- mamado Que yo lo mamá, yo lo he vivido. por tu familia, Sí. por tu padre, Paco, tu madre Victoria. Sí, ¿eh? mi abuela tenía barco, mis tíos, allí en la calle Angosta del Carmen, tenían ellos una pescadería, también en la calle Angosta del Carmen, que allí vendía mi tío Antonio y mi tía Remedio. Ellos eran los que se encargaban de la pescadería. Qué bueno. Después estaba mi tío Pepe, que tenían una camioneta, y entonces con la camioneta se iban a hacerles trasperlos, que se llamaba antiguamente, que llevaban el pescado a los pueblos y se traían las legumbres y los de estos. Claro, hacían el cambio. ¿Trasperlista? El trasperlista, que le llamaban. Y mi madre era la encargada de la cocina y de la costura. ¡Hala! Eran 4 hermanos. ¡Qué arte! Dios mío, Y eran porque en aquellos tiempos todos trabajaban. Había que vivir. Había que vivir. Claro. Era todo el mundo, era Un así. buscavidas. Era buscavidas. Claro. Era así. Erais 4 hermanos, además. Ellos eran familia 4 numerosa. hermanos. Sí, eran ¿Vosotros? bueno, no, en aquellos tiempos estoy hablándote de mi tío. Sí, pero tú, en tu nosotros, casa, en mi casa 4 no hermanos. erais lo único. No, 4 Estabas hermanos. Enrique, Juan Antonio y Miguel, ¿no? Y Miguel, exactamente. Y tú eras el mayor. Yo era el mayor. Íbamos todos al mismo colegio. Claro. A la Escuela Rey. La Que Escuela nos Rey. ponía, todos los días veis que izar la bandera de España. Hombre. Cuando entraba, Por por favor. la mañana, a las 10, 9 y media, a las 10 de la mañana, Paco era el conserje. Subía arriba un balconcillo que había arriba y izaba la bandera, Todo firme. y entonces nos poníamos todos en fila, los más chicos, los de la señorita Mari, los primeros, que era mi hermano Miguel, Los parvulitos, después, ¿no? los más chicos, los parvulitos, después estaba mi hermano Enrique, que estaba con don Antonio, después estaba mi hermano... después estaba mi hermano Juan Antonio, que estaba con don Antonio. Después estaba mi hermano Enrique, que estaba con don Leopoldo. Lo estás contando y yo como si lo estuvieras viendo. Como si lo estuviera viendo. Y todos mirando la bandera. Y todos mirándola y todos cantando ¡Viva España! Claro, el Cantábamos himno que había himno por que había en entonces. aquel entonces. Pero claro, a ti Málaga se te quedó corta. Porque creo que levantaste el vuelo hace 4 vientos. Sí, cuando todavía no tenía los 18 años. ¿Y allí qué se te pedía? Allí fui a estudiar especialista en radar. Toma. Sí, Pero si tú no ibas a tener una vida orientada con el mundo del pescado. No, pero yo esa no era mi meta. Ah, amigo. Tú sabes que los padres siempre que los hijos picáramos O sea más que de alto. pescana. No, de pescado nada. Yo lo que pasa es que me fui a
a esto, a Cuatro Vientos, y estuve, me tiré, verá, en Cuatro Vientos me ocurrió una cosa muy ¿Cuatro graciosa. Vientos, 4 años? No, que va. ¿No? En Cuatro Vientos llegué y empezamos a estudiar y me hicieron a mí que yo aprendiera, que yo hiciera, cogiera una especialidad. Y yo me cogí un chaval para que me enseñara Morse. Morse, porque era muy importante para que me dieran alguna especialidad. Claro. Y para que yo aprobara La el primer mes. telegrafía, claro. Y entonces yo saqué el número 1. Toma. Yo saqué el número 1. ¿Y qué me ocurrió con el número 1? ¿Qué pasó? Pues que me dieron telegrafía. Yo no quería ser telégrafo, yo quería ser especialista en radar. Toma. Total, que rechacé y me tiré otro mes más y me metí de especialista en radar. Especialista en radar, después seguí estudiando y saqué el número 1 de mi promoción. Pero lo que pasa es que tú sabes que los chavales jóvenes pues somos muchas veces un poco tontos, pero por orgullo, por tal de no depender de los padres. Ya. Me dieron a elegir a qué base podía yo elegir. De todas las bases que había de radar de toda España, como yo saqué el número 1, me dieron a elegir la que yo quisiera. ¿Y dónde fuiste? Y pedí la más lejana. Me fui a Palma de Mallorca, al Puigmayor. Al Puigmayor. Más lejos, imposible. Bueno. Allí pasé más hambre que un cara con un espejo. Pero no había turismo ya allí, ¿o aquello? Allí, aquello sí había algo. Bueno, estoy hablando en el año 61. Pero vamos, las cosas estaban muy de mínimo, ¿no? De mínimo, de mínimo. Total, que te equivocaste. Ya ves, yo me podía haber ido a Constantina, que está ahí en Sevilla, A ver, que había una al estación ladito de de radar casa. al ladito de casa. Pero no, me fui allí. Total, que al final, pues, después de estar allí casi un año y medio por ahí, Más perdido que Carracuca, ¿no? Allí, en los Altos Montes, aquello. Viendo unas nevadas, a ver unas si el nevadas que enemigo caían llegaba, allí. ¿no? Sí, que enemigo, allí no hay nadie, ¿quién te iba ahí? Aquello estaba, pero perdido. Claro. Y entonces pedí un cambio de destino y pedí el Centro de Operaciones de Combate en Torrejón de Ardoz. Ah, amigo. Y me mandaron allí al Centro de Operaciones de Combate. Aquello es, bueno, te voy a explicar, aquello es un subterráneo que hay, tú vas a un ascensor como unos 3 o 4 pisos para abajo, Sí. Allí en Torrejón de Ardoz, y Como un allí búnker. tiene un búnker Ahí está. que tiene una habitación, unos techos muy altos, con un plotter. ¿Tú sabes lo que es un plotter? Un plotter es como una pantalla muy grande de aproximadamente unos 15 o 20 metros de ancho. ¿Qué cosa? De ancho y unos 4, 5, 6 metros de 2 pisos. De 2 pisos o 3, no me acuerdo cuántos pisos eran. Aquello te impresionaba. Sí, aquello impresionaba. Y enfrente estaban los jefes leyendo la pantalla. Y entonces te iban mandando de las estaciones de radar, cuando veían un Novedades. avión, te iban mandando unas coordenadas y tú ibas haciendo un traqueo a cada avión que iba pasando. Anda. Y tú lo ibas apuntando en el plotter por la parte de dentro. Claro. Tú ibas apuntando y los números los tenías que escribir al revés para que lo lo leyeran los vieran otros. los que están en la parte. En la parte de fuera. Bueno, y entonces tú aprendiste a escribir al revés. Al revés también, sí, me tuviste te que digo aprender. yo. Yo sé que 1, 2, 3 y Ay, todo Paco. eso. Yo sé escribir todos esos números. Ay, Paco. Claro. ¿Cuántos Y años estuviste relacionado con el mundo militar? 4 años. Eso es. 4 años. Y ya después, pero yo estando allí, bueno, en Palma de Mallorca hice un cursillo de 6 meses. Como estábamos nada más, éramos 2 o 3 españoles y el resto eran 120 americanos los que había en la base, Anda. porque era una base americana. Ah, amigo. Me hice un cursillo de 6 meses, rebajado de todos los servicios, a 4 horas diarias de inglés. Y ahí fue tu bautismo En con inglés, los idiomas. en los idiomas, ahí fue. Ay, qué bueno. Y en Madrid Ay, yo qué me iba bueno. a dar clases, a Madrid. Y cuando yo estaba en Torrejón de Ardoz me iba a dar clases a Madrid. Por las tardes, cuando terminaba mi servicio, me iba a dar clases, tenía un profesor allí que me daba clases de inglés. Me iba allí como podía a Madrid, porque yo no tenía dinero para pagarme ni el transporte ni nada. Claro. Y me iba unas veces, me iba con uno, me iba con otro. A donde fuera. Y después para volver, pues había veces que volvía en el autobús militar y otras veces cuando tenía un oficial que no era buena, algunos tenían malas ideas, entonces no podía irme con él. Entonces tenía que irme a Ventas. Allí en Madrid a Ventas, me iba allí a todo lo alto, donde está a la autopista de Baraja, la autopista de Baraja, ¿Y que hacía por autostop? encima sí, hace autostop. Un día me encontré un tío con un coche carrera haciendo pruebas con el coche carrera y el tío me llevó en el coche carrera, pero el otro día me encontré con un mariquita. No, por y Dios. cuando haciendo el cambio me quería meter mano y digo, para el coche que me va. Eso no puede no ser, puede ser. que yo soy militar. Paco, no contento con Mallorca, con Cuatro Vientos,
sino que luego te embarca y no te embarca. Te encarrila hacia Alemania. ¿Eh? ¿Qué se te pierde en Alemania? Yo no tenía nada, pero bueno. Trabajo. No trabajo, yo iba por los idiomas, porque yo podía haber tenido trabajo en Málaga, si hubiera querido. O sea, que ya te llama la atención. No, porque yo me podía haber ido a la escuela de ingeniero aeronáutico, porque me llamaron. Claro. Me llamaron. Tú tenías ya una formación básica. Sí, básica de radar. Claro. Y en inglés, que me llamaron, me mandaron la carta para que yo pasara un examen. ¿Y el inglés? Y claro, me hacían un examen de radar y de inglés. Y si lo pasaba el examen, yo hacía un curso de 6 meses y a los 6 meses, si ya hacía el curso aprobado, me pagan a 2.500 pesetas al mes. En aquellos tiempos. Bueno, en el año 65 ¿Está bien? No estaba mal. Claro, yo tenía ya calculado que tenía una pensión allí que le pagaba 50 pesetas todos los días a la de la pensión y me daba, y yo digo, bueno, con 1.000 pesetas que me sobra y después me irán que sea a lavar platos a algún sitio y que me den de comer. Me salen los números. Digo, bueno, pero claro, vino mi hermana allí, pues vámonos a Alemania. Vámonos ¿Cuánto tiempo en Alemania? Unos 3 años. ¿Y de qué estuviste? Pues verás, cuando llegué me metieron en una fábrica textil, con un contrato. ¿Eso no tenía nada que ver con los radares? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En una fábrica textil. ¿Tenías novia o no? ¿Qué va? No, o sea, Mariola todavía No la conocí, yo la conocí ya después de volver. Y verá, y cuando llegó allí, me meto, estaba mi hermana allí esperando, tenemos allí una habitación para los dos, y nos meten allí a trabajar. Y ya trabajando, yo no sabía, yo soy un poco daltónico. Vale. Y entonces aquello era textil y había telas de unos colores y telas de otros. Y me mandan con un carro y yo tenía que llevar en cada máquina que tenía que poner un carrete de estos de nylon determinado. Y yo los confundí. Uy, por y favor. En unas telas, unas de esas telas salió un hilo negro por medio. ¡Ay, por Dios! un modelo ¿Te nuevo. cargaste toda la producción? No toda no, pero casi. parte. La línea de... Bueno, me dijeron, para el carro. Total, y me llevaron a un oftalmólogo para que me hicieran un examen. Y claro, cuando vieron de que yo no podía, dijeron que usted no puede seguir aquí trabajando. Con esta... Y yo estaba frito por largarme de la fábrica. Lo que pasa es que como tenía un contrato, no podía ir, había que cumplirlo. Y mi hermano lo mismo. Dice, usted no puede seguir trabajando aquí. Digo, bueno, pues ya está. Pues no puedo. ¿A mí que me echen? No, le dije, pero hay un problema. No, le dije, hay una beca, no, hay una pega. Una pega. El que traducía no traducía muy bien. Y en vez de decir que una pega, como yo le había dicho, él se creía que yo había dicho una beca. Y dice, beca aquí no damos. Digo, no, una beca. Un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Digo que si yo me voy, se tiene que venir mi hermano. Ay, por favor. Sí, se tiene que venir mi hermano. ¿Qué pasó? Porque nos venimos los dos. Nos vieron los dos libres. ¿Por qué? Porque mi hermano le llevan más follón que yo allí. Ay. Y los dos no, yo y tu tío Enrique. Ay, quedó. Mi tío Enrique. Bueno, o sea, mi hermano Enrique. Total, nos fuimos y mi hermano Enrique ese mismo día me buscó trabajo para trabajar en las fuerzas de la OTAN. Toma. Sí, yo ¿Eso trabajé ya tenía más en que el ver cuartel general. con los radares? Bueno, no, sí, ya, pero... Vale. Y digo, bueno, ¿y de qué? Me dice, Francisco, de camarero. Digo, de camarero, yo no trabajaba nunca de camarero. Dije, bueno, pues allí te vamos de camarero los dos. Y de camarero me metí, no, el primer día llego yo. Para eso no era falta... No, los colores no tenían... No, ahí no tenía nada que ver. Menos mal. Total, que yo el primer día llego y me empiezo a servir yo como hablaba inglés, porque me preguntaban si hablábamos inglés, mi hermano Enrique hablaba inglés. Eso es importante. Y yo lo hablaba, claro. Y ya yo hablaba inglés, nos admitieron allí. Total, que y el primer día llegó con el plato temblando así, a una señora de un comandante, por favor, le eché en la falda, le eché parte de la sopa. Vaya estreno. Vaya estreno. La señora muy educada, y dice, ay, no, don't worry. Y la coge la señora y se me va para su habitación y se coge ese cambio y vuelve otra vez. Y ya hicimos buena amistad dentro de lo que caben con los ingleses. Sí. Porque los ingleses hay que saberlo llevar. Sí. Y total, que yo allí me lo pasé bien dentro de lo que había. Estuve, después me hice de camarero, pasé a barman, después recepcionista. Bueno. Después cuando me vine, me hicieron una reunión, me dieron una carta de presentación para que yo trabajara, porque allí había gente que eran holandeses. Toma. Y tú te acuerdas, sabes si te acuerdas, en el Atabal, aquí en Málaga, sí, era una colonia holandesa la que la fundó. Es verdad, los primitivos eran holandeses. Y yo tengo la carta de recomendación todavía en mi casa, yo no la utilicé. Ay, que me dieron una carta de recomendación para que yo trabajara en el Atabal con los holandeses. Curioso.
Es curioso todo Pero eso. sin embargo, tú No. cuando volvéis de Alemania... No, yo cuando volví de Alemania me puse a trabajar en Viajes Meliá. Anda, Eh, ahí llega el turismo. No, te quería contar la primera excursión que yo hice, porque es que yo antes de eso, yo estuve unas vacaciones, estuve en Málaga, antes de yo venirme. ¿Entre medio de Alemania? Entre medio, sí. Y cuando estaba en Alemania vine de vacaciones Exacto. una vez y conocí al jefe de mi hermano Enrique y mi hermano Antonio, a don José María Sanz Barber, me acuerdo que Sí. se llamaba así, y me dice, a Paco, ¿tú hablas inglés? Digo, yo sí. Por Dice, entonces no era normal. no era normal. Que gente- Y digo, claro. yo sí, dice, oye, ¿a ti te importaría hacerme un grupo a Tánger, un grupo de americanos a Tánger? Digo, yo un grupo de americanos, y yo no he ido nunca a Tánger. Digo, y yo no he estado Que nunca voy a en Tánger, que voy a enseñar estar yo yo en en Tánger. Tánger. Era un barco que salía de Málaga, que era el Ibn Batuta. El Batuta. El Ibn Batuta. La Málaga, Tánger. Málaga, tardaba Claro, 5 horas en llegar. claro. Y entonces 5 horas. 5 horas en el barco, ¿verdad? Ay. Y digo, no, dice, tú no tienes que hacer nada, Paco, tú te metes con los Tú americanos. chapurreas. No, tú hablas con ellos, tú... Claro. Cuando llega allí al DC, cuando tú salgas con tus clientes allí del barco, estará el guía marroquí esperándote en la puerta, Suelta tú el tema. sueltas el tema, tú los acompañas y tú vas con ellos a todos lados y después te traes el barco, tú embarcas y te vienes para acá. Ahí va. Y total, que allí estuve. ¿Ese fue tu primer empleo turístico? Turístico. Vale. Pero mira, aquellos eran americanos, yo tenía 23 o 24 años. chaval. 24 años. Yo iba a llevar americanos que llevaban los colmillos retorcidos. Ya. Algunos eran tíos ya muy bragados, tío. Claro. Y yo me puse malísimo en el barco, me mareé, Claro. porque nos cogí un levante ¿Estás a la acostumbrado? vuelta. Claro. Estaba acostumbrado y malísimo. Y yo, vamos, los americanos me decían, Paco, tú mira al infinito, tú mira ellos al te infinito. cuidaban a ti. A mí me cuidaban todo alrededor mío. Yo me de alrededor. O sea, que el guía se pone malo y los clientes auxilian al guía. Vaya experiencia. Experiencia. Aquello Bueno, pero ¿quién lo iba a decir? Que aquel servicio que vino casual te daría luego trabajo al cabo del tiempo. Sí. Si bien, cuando ya vuelves de Alemania, creo que también, además de Viajes Meliá, tuvo la caja de ahorro de Ronda, ¿no? Sí, verás, después de Viajes Emilia, pues yo sí, muy siempre, yo me gusta saltar de un sitio a otro. Ya. Pero hago como, y perdona la expresión, como el mono. El mono nunca salta de una rama a otra sin haber estado enganchado a Ahí otra. te quiero ver. Y entonces se suelta de aquí. Estamos. Yo lo que hacía era, me salió un trabajo en Ultramar Express. Era Ultramar Express La Tui actualmente. Claro, la TUI. claro, una agencia importantísima. La más importante de Europa, es la más Claro, importante de Europa claro. actualmente. Y allí me fui yo a trabajar en la calle San Miguel. ¿Conocerías a Helmut Schmidt? Claro, si era Que mi fuera- jefe, Claro. era mi jefe. Que Él todavía estaba vive casado el con la. hombre, Sí, que está estupendo. Sí, está estupendo. Además, yo lo tengo en el Facebook. Claro, Facebook. total, que ahí Estaba te casado, empapas con más de él turismo. estaba casado con su primera mujer, con la francesa. Toma. Estaba casado con una No, francesa. si lo sabes todo. Sí. Ya lo sé. pero- ¿Y ahí qué pasa? Que, bueno, vas viendo que el turismo... Estoy trabajando ahí y resulta que llega el director de la Caja de Ronda y quería sacar un billete de avión porque él se iba a Madrid y me conoce a mí, don Juan Jiménez Castillo. Vale. Era percelero también, había También. nacido en la calle Angosta No, del si lo Carmen. sabes tú. Sí, ¿verdad? De todo eso, sí, yo toda la historia. Claro. Y entonces me llega y me dice, ¿a usted le interesaría trabajar en la Caja de Ronda? Digo, yo para mí. ¿Tú pues, cuántos idiomas sabías por entonces? yo hablaba inglés, alemán, italiano No veas. y algo de francés, Tú pero eras muy poco. un diamante. Sí, pero verá. Y me dice, ¿usted le gustaría trabajar? Digo, pues yo sí. Pues vamos. Estamos hablando- Y yo le sacaba los billetes porque se iba los fines de semana. Se iba Eso a no Madrid. era el Ibatuta, ¿eh? No, que va. Eso que va. era ya Eso una era ya entidad, una entidad fuerte, solvente. ¿Cuántos años estuviste? Estuve 12, 13 años. 12, 13 años. Mira, ¿Por Torremolinos? por Torremolinos. A mí no me dejaban salir de Torremolinos porque era donde ellos Claro, por los tú idiomas. dominabas el tema. Y yo me iba a los congresos, cuando había congresos de cajas de ahorro y todo eso, me mandaban a mí como representante de las cajas de ahorro para atender a todo el mundo, porque iban gente extranjeros también Qué y todo. bueno. Pues verá,
y me dice, venga, y me llaman y me hacen que yo me dice, bueno, don Juan de la Rosa quiere hablar con usted, me dijo el director. El alma y dice, de la, sí, de la es caja. el que decía sí o no a todo. Claro. Y ya está. Total, que yo llego y le digo a mi mujer, digo, mira, me ha pasado esto. ¿Ya estabas casado? Sí, ya estaba casado. Exacto, ¿tenías ya los dos niños? No había nacido ninguno de ellos. Vale. Y me dice, pues, mi abuelo conoce a don Juan, que estuvieron juntos, don Juan de la Rosa, porque el primo... Un histórico. Sí, su primo, el primo del abuelo de mi mujer, don Juan de la Rosa y mi suegro, bueno, los tres estuvieron en Marmolejo, destinados, porque don Juan de la Rosa estuvo de maestro en Marmolejo, claro, porque iba a tomar las aguas siempre en Marmolejo. Exacto. Por eso la Caja de Ronda patrocinaba el agua de Marmolejo antiguamente. Claro. Es verdad, tú lo sabes. Por ese vínculo, ¿no? Claro, por ese vínculo. ¿Y qué pasó? Llegué, y entonces ya me recomendaron ya el primo del abuelo de mi mujer, me recomendó allí, claro, y me dice, oiga, me dice don Juan de la Rosa, yo fui a su despacho allí en Ronda, me dice don Juan de la Rosa, dice, ¿usted que conoce a don Alfonso? Don Alfonso era el primo el primo del abuelo de mi mujer, que también se llamaba Alfonso. Don Alfonso, los dos eran Alfonso. Sí. Dice, ¿usted qué conoce? Digo, pues mire, es primo del abuelo de mi mujer. Ah, usted vale, perfecto. Me vuelvo, dice, ya la han cogido, usted se viene para acá a trabajar. Cuando yo le dije a Elmo Smith que yo me iba, ¡puf! Ay, por Dios. Elmo Smith no quería que yo me fuera. Claro, no, porque yo estaba allí y la llevaba todo clave, aquello tú eras muy bien. clave en la empresa. Allí estaba muy bien. Y total, que ya me puse a trabajar en la Caja de Ronda y me tiré 13 años allí. En la Caja de Ronda yo hacía mis negocios y todo. ¿Te jubilaste allí? No, que va. ¿Por qué? Porque yo me pedí la excedencia. ¿Tú eres culillo de mal asiento? Yo me salí de allí y pedí la excedencia. Mira, yo en la Caja de Ronda, yo he vendido excursiones, he alquilado coches a los turistas, porque llegaban los turistas. Pedían. Y es que verás. Oiga, ¿me puedes resolver esto? Verás, porque no había. Claro. Bueno, pero es que verás, es que me llegaban y me cambiaba a cambiar dinero. Y yo le decía, pues ya cogía amistad con ellos, tiraban unas temporadas. Claro. Y le decía, ¿yo para qué cambio tanto dinero? No. Y me decía, no, es que voy a hacer una excursión a tal sitio. Digo, ¿tú vas a hacer una excursión a tal sitio? Dice, sí. ¿A qué sitio? Digo, a tal. Digo, espera un momento. Y llamaba digo, ¿cuánto te han cobrado? Tanto. Llamaba yo a la agencia que yo conocía y le decía a la gente, oye, mira, 3 excursiones para tal sitio, ¿para cuánto me costaría para mí? Tanto. Y tú le fuiste viendo la punta al lápiz. No, ¿verdad? Y le digo al cliente, tú ves el precio que te han dado, pues yo te consigo el 10% más barato, y yo me quedaba con el 20%. Claro. Y yo hacía el negocio. Y eso fue determinante para que tú fueras recalando en el turismo. En el turismo también. Y dejara la Caja de Ronda. Sí, pero verás, es que lo de la Caja de Ronda tiene guasa. Además, porque verás, es que ya con eso yo vendía, además me hice representante de embutido en Casademont. También me hice representante de embutido. Vamos a ver, ¿lo llevabas todo para adelante? Lo llevaba para adelante, yo soy un máquina. ¿Vale? Ay, por favor. ¿Qué tiene que ver el embutido con la Caja de Ahorro de Ronda, con los turistas? Mi compadre Antonio era el representante y me dice, ¿tú quieres representar los embutidos por las tardes? Digo, yo trabajaba por la mañana y digo, bueno, por la tarde hago algo y gano dinerito, pues claro, ya está. Qué bueno. Y ya está. Y de todo lo que has hecho, Paco, no sé por qué se nos va a cortar el programa, ¿en qué te has sentido más a gusto? En esto, en el turismo. Es lo de guía, lo que más a gusto me he sentido. Guía turístico. Sí, porque yo era libre. A mí no tenía nadie que me dijera a esto o a lo otro. Yo sabía lo que tenía que hacer y yo procuraba hacerlo bien y tratar lo que hace un rato hemos comentado. Porque tú eres un magnífico de relaciones públicas. A mí me gusta. Tú tienes un don de gente maravilloso. Muchas gracias. Claro, y eso se nota por esa pasión que pones y por esas ganas de ayudar y de a mí me gusta ayudar, a mí me gusta ayudar y servir a la gente. A mí me gusta, yo lo disfruto. ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría hacer un camino contigo. Pues ya ves. Yo vengo también este año del camino. Sí, ya me lo a ver si coincidimos. A ver, si Dios quiere. ¿Ya estás pensando en el próximo? Yo si Dios quiere, ya en mayo lo hago. En mayo, porque es que verás, es que tengo dos días.